pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con la profesora de historia Carla y la profe de educación física Claudia, hoy nos preguntamos, ¿deporte y política, juntos o separados? Sí, el deporte se vincula con la historia política, ya que para realizar eventos de gran magnitud, como por ejemplo un mundial o Juegos Olímpicos, se necesita apoyo político. Sí, se vincula mucho el deporte con la historia argentina. Podría llegar a servir el deporte para solucionar temas políticos. Podría. Sí, pueden los deportistas ser protagonistas de una manifestación política. Sí, totalmente. Los deportistas pueden ser protagonistas y más si ese deportista es conocido. Un ejemplo, Muhammad Ali, que hizo una batalla contra el racismo. Hizo una batalla que desgraciadamente todavía hoy en día existe. Un claro ejemplo de usar al deporte políticamente fue en 1978, en la dictadura militar argentina. Se organizó el único mundial acá en Argentina solamente para cubrir cosas que estaban pasando, e incluso hubo jugadores de otros países que nos animaban a venir acá por miedo a la dictadura, cuando nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Yo creo que siempre el deporte se usó políticamente y al revés también. Para mí los hechos políticos que impactaron en el deporte son varios. Uno fue la creación de la política de fútbol para todos en aquel momento y la creación de un medio de comunicación público como es Deporte B. Se me ocurren muchos ejemplos de hechos políticos que impactaron al deporte, ya que, bueno, el deporte y la política van de la mano, se necesitan uno del otro. Un ejemplo que se me ocurre es el de la Unión Soviética, que tras su fragmentación dejaron de ser potencia en muchos deportes, ya que no eran tantos, no tenían la misma fuerza que antes. Sí, el deporte puede ser un promotor de paz. Un ejemplo que se me ocurre es quién no salió a la calle o algo a jugar con sus amigos o para entretenerse. Creo que esa es la esencia del deporte, la amistad, la competencia sana. Sí, puede el deporte ser promotor de la paz, pero para mí lo único que promueve son enfrentamientos. ¿Puede haber política en un penal bien pateado? ¿Y en un triple convertido en el último segundo? ¿Puede un try en un mundial cambiar el destino de una nación? ¿Se vincula al deporte con la historia política? Por esta y por esta última pregunta, amarilla. Y por la próxima, roja y afuera. Bueno, no, la idea no es expulsar o hacer invisible el vínculo entre el deporte y la política, sino no llevar al campo deportivo y a las tribunas los conflictos políticos.
Por eso, por ejemplo, se firma una tregua olímpica con los países integrantes de las Naciones Unidas antes del inicio de los Juegos Olímpicos, en la que los países se comprometen a que durante ese periodo, que también incluye a los Juegos Paralímpicos, que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales estén garantizadas. Desde que Pierre de Coubertin creó el Comité Olímpico Internacional, la premisa fue esa: impulsar las relaciones pacíficas y constructivas entre las naciones, fomentar el espíritu de superación personal, el juego limpio y la sana competencia. El espíritu olímpico. Escuchá lo que dice la Carta Olímpica, Darío. No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos. Y si no te queda claro, te lo repito. Adoptar medidas para reforzar la unidad del movimiento olímpico, proteger su independencia, mantener y promover su neutralidad política y salvaguardar la autonomía del deporte. La FIFA, las asociaciones nacionales y las federaciones de la mayoría de los deportes siguen esa idea. Pero, no sé, ¿logran algo? ¿Puede evitarse que aumente los conflictos por el deporte? Ya lo dijo mi amigo Aristóteles, un gran 9 de área, definidor por naturaleza. El hombre es un animal político. Bueno, para algunos jugadores la definición termina en el hombre es un animal. Buen punto, Carla. Y te digo algo, yo, yendo a la cancha, aplaudí a un montón. Pero es imposible detener la definición en este punto, porque la política es una de las dimensiones del deporte moderno, una de sus facetas, como lo es también la económica o también la del marketing. Y en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales, la exaltación de los nacionalismos se lleva al extremo. Y ya cuando vemos al deporte como fenómeno de masas, no puede tomarse como algo aislado de lo que lo rodea. Ahí influye lo político, y también lo social, lo cultural y la economía. El deporte genera un escenario que permite sublimar la guerra. Si bien se trata de un campo de enfrentamiento simbólico, sostiene rivalidades, como en la guerra, pero deja en el espacio deportivo los retos que podrían ser bélicos. El fútbol fue un gran catalizador de conflictos, pero también sirvió para abrir heridas o saldar deudas políticas, de guerra, una forma de ser victoriosos sin llegar a la confrontación armada. Lo primero que se me viene con México 86 es Diego hablando, él paradito, solo, reja de por medio, como si yo te dijera 300 periodistas. Y Diego ahí respondiendo como si fuera Barack Obama. Estaba lucidísimo, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, porque tenía respuestas para todo en ese momento. Yo de política no hablo. Párate ese, Diego. Párate ese, Diego. No, de política no, querido. Yo juego al fútbol, de política no. Yo recuerdo el día previo al partido, decenas de periodistas iban entrando por la puerta. Yo estaba hablando con Justi, con Bocchini, como si fuéramos totalmente anónimos. Y Diego, desde dentro de la cancha, era preguntado sobre lo divino y sobre lo humano. Parecía una fiera en una jaula que estaba exponiéndose ante el mundo, ¿no? O sea, al lado de Diego todos éramos ciudadanos, ¿no? Y al fin y al cabo, al día siguiente, todos íbamos a correr detrás de la misma pelota. Cuando los juegos dejaron de ser juegos para reglamentarse y convertirse en deportes, comenzó la competencia internacional. La influencia política en los eventos deportivos internacionales existe desde siempre. Los Juegos de Berlín quedarán en la historia como los Juegos del nazismo. Desde el culto al cuerpo perfecto y la manera de marchar de los atletas, pasando por la construcción de los estadios, todo denotaba la ostentación, la propaganda y el poder nazi. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Hitler utilizó políticamente esta competencia deportiva. El ministro de propaganda del nazismo, Joseph Goebbels, consideraba que ganar un partido internacional es más importante para la gente que capturar una ciudad. No fueron muchos los atletas que no realizaron el saludo nazi. El más conocido fue Chase Owens, un afroamericano que ganó 4 medallas de oro y a quien el líder alemán evitó para no tener que estrechar su mano. En esos Juegos Olímpicos, Chase Owens y el atleta alemán Lutz Long se hicieron amigos luego de que Long le dio un consejo a Owens durante la clasificación de salto en largo. Gracias a esa recomendación, el estadounidense ganó la medalla dorada y al terminar la prueba fue a abrazar a su rival. La osadía de Long, un deportista alemán rubio, blanco, que se abraza con un deportista negro y acaba de dejarlo en el segundo puesto en la Alemania de Hitler, le valió ser enviado en la primera línea de batalla en la invasión a Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial, donde murió 7 años después de ese abrazo. Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 están llenos de esta intromisión política en el deporte. La saltadora en alto Gretel Bergmann, candidata a medalla dorada, fue excluida del equipo alemán por ser judía y reemplazada por Dora Raxten, que terminó 4ª y luego fue campeona de Europa con récord mundial. Pero en 1938, Dora fue detenida por la policía nazi y acusada de trasvestirse de mujer, algo prohibido en Alemania. Tras los exámenes médicos correspondientes, se verificó que biológicamente era un hombre con una malformación en sus genitales de nacimiento. Se le hizo un juicio y fue condenado a vivir como hombre bajo el nombre de Heinrich. En 1966, Raxten confesó en una nota en la revista Times que nunca había vivido como una mujer y que el nazismo la había forzado a competir en salto en alto femenino por el honor y la gloria de Alemania. 36 años más tarde, Alemania fue testigo de la mayor tragedia en la historia del olimpismo. Los Juegos de Múnich 72 quedaron el hecho más dramático en la historia del olimpismo. La matanza de 11 atletas de la delegación israelí a manos de un comando de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. A las 4:30 de la madrugada del 5 de septiembre de 1972, 8 terroristas disfrazados de atletas saltaron la verja de 2 metros que rodeaba la Villa Olímpica. El que no los confundió fue Moshe Weinberg, el entrenador del equipo de lucha israelí, quien dio el grito de alerta y resultó asesinado en el acto, al igual que el luchador Yosef Romano, quien intentó desarmar a uno de los terroristas. En la confusión, 9 atletas lograron escapar y otros 9 fueron tomados como rehenes. Septiembre Negro era una organización terrorista palestina, porque ellos pedían que le devolvieran un grupo de palestinos que Israel lo tenía presos en cierto lugar, que creían en el avión, y aparte de eso, que con ese avión los llevasen a Egipto para que le entregasen 200 palestinos que tenían presos. En los Juegos Olímpicos Melbourne 1956 se produjo el baño sangriento, una virtual batalla acuática durante un partido de waterpolo entre húngaros y soviéticos. ¿Por qué semejante enfrentamiento? Tan solo un mes atrás, los tanques de la Unión Soviética habían sofocado una revolución en Hungría. A Mohamed Ali le quitaron su corona de campeón mundial de los pesados de boxeo y fue encarcelado en 1967 por su negativa a enrolarse en el ejército estadounidense e ir a la guerra de Vietnam. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. My conscience won't let me go shoot some poor hungry people in the mud. For big, powerful America, and shoot them for what? Who would have the face? The judge. The judge is what color? I don't know. He's white. So in other words, I'd have to ask a white man, may I call myself Muhammad Ali Ball? Take me to jail.
En noviembre de 1973, la selección de la Unión Soviética no viajó a Santiago de Chile para jugar el partido de vuelta del repechaje para el Mundial de Alemania 74. Los soviéticos adujeron que luego del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, no estaban dadas las condiciones de seguridad. También decían que el Estadio Nacional, donde debía jugarse el partido, era utilizado como centro clandestino de detención y tortura de opositores al régimen del dictador Pinochet. Lo que era cierto. La selección chilena se presentó para disputar el juego y ante la mirada del árbitro y algunos espectadores marcó un simbólico gol sin oposición. 1968 fue el año insignia de los 60. El furor del movimiento hippie, la primavera de Praga, el mayo francés, el asesinato del líder negro Martin Luther King, el legendario disco blanco de los Beatles. Ese año, el movimiento olímpico sucumbió por dos hechos: la matanza de Tlatelolco, consumada por el Estado mexicano, por el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil, que dejó un saldo de 20 muertes a solo 10 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de México. Además, los atletas norteamericanos John Carlos y Tommy Smith, oro y bronce en los 200 metros, dejaron una huella que aún perdura. El puño en alto, en protesta a la marcada violación a los derechos de los afroamericanos en su país. Un gesto conocido como Black Power. Tommy Smith y John Carlos están en ese podio que los encumbra como atletas para reivindicar lo que creen que es un mundo mejor. Es una imagen de una potencia tan extraordinaria que es muy difícil nivelarla en cualquier otro contexto histórico. Ese podio, esos tres hombres puestos allí, expresan que la condición humana vale la pena y que esos hombres son lo mejor de la condición humana. El Comité Olímpico Internacional, que nada había tenido para decir del nazismo en Berlín 36, consideró la actitud de los atletas afroamericanos, Smith y Carlos, como un gesto político inaceptable para el movimiento olímpico. Ambos fueron expulsados del juego. En el Mundial de Fútbol de Italia en 1934, el dictador italiano Benito Mussolini no solo asistió a todos los partidos del equipo nacional, sino que se encargó personalmente de elegir árbitros y amedrentar rivales. Los jugadores debían hacer el saludo fascista con el brazo extendido en cada juego. Italia fue campeón. 4 años después, en Francia 38, Mussolini subió la apuesta y cuando la selección italiana llegó nuevamente a la final del Mundial, envió un telegrama muy motivador que el plantel recibió en el vestuario antes del partido decisivo con Hungría. Solo 3 palabras: vencer o morir. Los italianos ganaron 4-2. Al terminar el encuentro, el arquero de Hungría, Anta Sabo, reconoció que se había enterado del telegrama de Mussolini y expresó: nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida de 11 seres humanos. ¿Qué pasó en Argentina? Julio Argentino Roca, al que apodaban el Zorro, fue uno de los primeros en aprovechar su poder político para meterse en el fútbol. Más que aprovechar, intentar aprovechar, porque no le salió del todo bien. No me digas que al final el Zorro perdió las mañas. Un poco. En 1912, Roca, que ya había sido presidente 2 veces, fue enviado a Río de Janeiro y San Pablo para tratar de arreglar unas tensas relaciones con Brasil. En el marco de los festejos del 90 aniversario de la independencia brasileña, se organizó un partido, un clásico. Estaban el presidente de Brasil, canciller y varios ministros, una fiesta. Pero la selección argentina tenía ganas de participar de otra manera. En 45 minutos ya ganaba 3-0. Fue cuando el componedor Roca bajó al vestuario, elogió a los jugadores y luego bajó línea política. Les dijo: muchachos, Brasil está de fiesta, hoy tienen que perder. Háganlo por la paz de América, háganlo por la patria. Hizo la gran Mussolini, la de vencer o morir, pero al revés. Qué mal. ¿Cuánto perdieron? Ganaron 5-0. Ah, bueno.
Entonces al zorro lo dejaron mudo como a Bernardo. Es verdad, Roca lo intentó y no pudo, pero los que vinieron después utilizaron al deporte de alguna u otra forma políticamente. El caso más emblemático en nuestro país fue el Mundial 78, un torneo para el que Argentina obtuvo la sede en 1966, pero que se llevó a cabo con la Junta Militar en el poder. Y mientras la burbuja financiera se expande, la Junta busca limpiar su imagen ante el mundo. Para eso lanza su maniobra de propaganda más efectiva hasta el momento: el Mundial 78. El régimen militar argentino aprovechó políticamente los éxitos del seleccionado de fútbol y el caso más notorio fue el Mundial de 1978 en este país. La dictadura militar usó al Mundial de Fútbol para silenciar y tapar uno de los mayores genocidios de la historia argentina. En 1976, los militares dominaron todos los estratos de poder económico y social en el país. Y vieron que el modelo del fútbol les podría ser útil para tapar todas las atrocidades que se estaban cometiendo y que se iban a cometer. La organización del Mundial de Fútbol en 1978 en Argentina, que ya en 1966 había sido designada como sede, les vino como anillo al dedo para esta tarea. Llegaron a confesar que este Mundial del 78 les recordaba vagamente las Olimpiadas de 1936, que Hitler había organizado para celebrar la superioridad de la raza aria y bendecir su propio poder absoluto. Se gastaron $700 millones, 10 veces más de lo previsto. Se construyeron y remodelaron estadios, aeropuertos y hoteles. El Mundial les vino como anillo al dedo a los militares para mostrar al mundo que Argentina era un lugar donde se respiraba paz y prosperidad. La cantidad de dinero que la Argentina invirtió en el Campeonato Mundial tampoco se compadece con la organización porque hubo un afano descomunal. O sea, hemos dilapidado los fondos de una manera descomunal porque no había control. Que muchas veces no deja de haber algún taxista facho, algún argentino desviado en ese sentido, que cree que por el solo hecho de ser militar sos patriótico y sos honesto y no afanás como los civiles. No. Sabemos que el plata desapareció y no se sabe en qué se gastó. Y a mucha gente que le vendió servicios a Lean 78 se le quedó debiendo. Lo mataron, lo quebraron. Pero en países como Holanda y Francia se denunciaban los crímenes y las desapariciones y se alentaba un boicot al torneo, algo que nunca sucedió. Argentina fue campeón en la cancha de River, a 2000 metros de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, donde funcionaba el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. La fiesta del fútbol tapó todo. Argentina va a ganar un mundial por primera vez en la historia y en su propio país. El pueblo festejó a rabiar, salió a las calles después de mucho tiempo y en el momento más represivo de la historia. El hecho de que la dictadura haya usado toda su maquinaria para legitimarse en un torneo deportivo mundial con un deporte que en la Argentina se vive con mucha pasión y se juega en todos los rincones del país, demuestra parte de los planes que tenía el régimen para sostenerse en el poder. Pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Tiene que haber un sentimiento humano, si no, ¿qué será de nosotros? Porque esto era como jugar arriba de cadáveres, en algunos casos. Era patear una pelota ensangrentada. ¿Por qué es tan atractivo el deporte? ¿Qué hace que la historia política se vincule tanto con los hechos deportivos? A pesar que dicen no querer a la política en la cancha, por afuera miles de políticos usan al deporte. Y también es cierto que los deportistas saltan a la arena política desde la plataforma de un gol, una medalla o una copa.
Pichi Campana, goleador histórico de la Liga Nacional de Básquet, fue vicegobernador de Córdoba. Ricardo Julio Villa, campeón del mundo en el 78, fue intendente de su pueblo, Roque Pérez. La Tigresa Acuña, campeona mundial de boxeo, resultó electa concejal del partido de 3 de febrero. Camagüe Espínola, ganador de 4 medallas olímpicas, fue intendente de la ciudad de Corrientes y es senador nacional. También fue secretario de Deportes de la Nación desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2015. Daniel Scioli, campeón mundial de la motonáutica, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional y vicepresidente de la Nación. Carlos Reutemann, subcampeón mundial de Fórmula 1, senador y gobernador de Santa Fe. ¿Sigo? No, Carla, ya te dijimos que no mezcles política y deporte. No entienden, no quieren entender, se hacen los distraídos. Política y deporte son inseparables. No pueden vivir el uno sin el otro. La Asociación de Fútbol Argentino no deja que los jugadores se manifiesten políticamente en una cancha. Tampoco la FIFA. Como el Comité Olímpico Internacional, cualquier expresión con aroma político es sancionada, o al menos amonestada. Sin embargo, las entidades que manejan el deporte internacional toman decisiones políticas. El COI retiró invitación a Sudáfrica para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 1964 debido al apartheid, el sistema de segregación racial, y el deporte sudafricano estuvo relegado de las competencias internacionales hasta que el apartheid terminó. El Comité Olímpico Internacional le permitió participar de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 a los equipos deportivos de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que se encontraba en plena disolución como país. Una decisión política 100%. Compitieron como equipo unificado bajo la bandera del COI, y el equipo unificado en Barcelona ganó el medallero. Sus atletas se colgaron 112 medallas, 45 de oro, por encima de Estados Unidos, Alemania, China, Cuba o el local España. ¿Qué eventos recientes en nuestro país nos ponen a reflexionar sobre deporte y política? La jueza paró el partido para que retiraran un cartel con un pedido fútbol femenino profesional. 2 policías se llevaron la bandera y recién ahí la árbitra reanudó el encuentro. Un caso paradigmático resultó el de la hinchada de Nueva Chicago en plena dictadura. Fue llevada presa toda la hinchada por cantar la marcha peronista durante un partido. Promediando el primer tiempo, empezó desde este lugar, que era la tribuna de madera, no lo que soy, sino que había una tribuna de madera, a cantarse la marcha peronista. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Fue como un grito de guerra, de protesta. Primero empezó tímidamente, pero al poquito tiempo era todo el estadio, ¿no? Fue unánime, toda la cancha cantando la marcha peronista. Eso parece que no cayó muy bien porque la policía, al terminar el partido, tomó una manera de sanción hacia toda la gente que había estado directamente en el partido. Y quizás el más insólito. En 2018, la APREVIDE, Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires, hizo retirar una bandera de Sarmiento de Junín con la imagen de Eva Perón en el estadio Eva Perón de Junín. En 2016, el mariscal de campo de fútbol americano Colin Kaepernick comenzó una campaña de protesta al momento que sonaba el himno de Estados Unidos. Su manera de hacerlo fue arrodillarse con la pierna derecha. ¿El motivo? No voy a ponerme de pie para demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color. Una clara referencia a los casos de violencia policial hacia los afroestadounidenses que suceden a menudo en ese país. Kaepernick fue criticado y hasta acusado de traidor, pero otros compañeros en la Liga de Fútbol Americano, en la que más del 60% de los jugadores son afroestadounidenses, imitaron su forma de protesta durante el himno. La protesta también se extendió a la NBA y al fútbol femenino. Megan Rapinoe fue la primera mujer y la primera atleta blanca en unirse al movimiento que inició Kaepernick. Al ser gay y estadounidense, sé lo que significa mirar a la bandera y saber que no te protegen todas tus libertades, dijo Rapinoe.
La NBA sí permite a veces ciertas expresiones políticas. Este año los jugadores que reanudaron el certamen en la burbuja de Orlando luego de la suspensión por COVID-19 lucieron camisetas con 29 inscripciones en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Las frases ocupan el espacio en el que habitualmente va el nombre del jugador. Aunque una competencia deportiva no tenga por qué estar relacionada directamente con política, las personas, las instituciones y los clubes acostumbran sí a estarlo, ¿no? Por lo tanto, lo más normal es que el deporte se tiña de política. El deporte no puede entenderse como un hecho aislado de todo lo que lo rodea. Forma parte de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Y en ese reflejo aparece la política. La separación de deporte y política es un intento de alimentar una ilusión contradictoria. Los mismos gobernantes que lo proclaman apoyan a los clubes, se suben a los éxitos de los deportistas locales e incluso utilizan a los clubes como plataforma para saltar a la política. El St. Pauli, un equipo chico de la segunda división alemana, tiene más de 500 peñas alrededor del mundo. Millones de hinchas. ¿Por qué? Porque es reconocido como un club antinazi, antifascista, antihomofóbico y que milita la causa LGTB. Su estadio está lleno de carteles antifascistas y otros con proclamas como "lo único que importa es el amor" o "bienvenidos refugiados". La gente se hace hincha del St. Pauli por motivos políticos. El filósofo italiano Antonio Gramsci decía que odiaba a los indiferentes, que vivir es siempre tomar partido. Partido como sinónimo de evento deportivo y también de agrupación política. Al final, la palabra partido los une.